Feliz día en el amor de Dios. El envisioning que tuvo Jesús Caridad pues fue correcto. Lo acabo de corroborar con data legal. Nunca se me había ocurrido este argumento. Y esto no es esencialmente un caso político, pero sí que tiene repercusiones políticas. Y resulta, esto nadie lo había visto antes, que los que están en mejor posición para acabar con el estatus colonial de Puerto Rico no son los movimientos estos que se ponen a hacer violencia en la Vía de Oro, cubriéndose las caras y haciendo graffiti, no, son los niños de Puerto Rico. Vamos a explicar esto con mucha calma, la mejor forma que se puede hacer. Vamos a mostrar la data después, pero quiero explicarlo tal cual se ve en el envisioning de anoche. Cuando una cultura quiere realmente seguir creciendo en comunión de la mejor forma que esto sea posible, donde primero hay que mirar es hacia los niños. Hay todo un ground legal en estos momentos para animar y guiar a los niños de Puerto Rico, para reclamar sus derechos, para aprender a honrar su dignidad personal. Esto es muy importante, esto no es meramente algo legal, estamos dando lecciones de clases vivas a estos niños y moverlos con la guía correcta y con el proper support a demandar al Departamento de Educación Federal en una demanda de clase Children of Puerto Rico, BASDOE, Department of Education, reclamando, 1, aquí hay discriminación cultural. 2, aquí hay segregación económica. Y 3, esto está limitando mi well-being y está limitando mis oportunidades de crecimiento de forma sistémica. Si se ojean los argumentos que acabo de decir, el paralelismo con el caso de Ruby Bridge, que fue el caso que terminó con la segregación racial en las escuelas de Estados Unidos, es bien evidente. Chocantemente evidente. Es que no se entiende cómo alguien no ha visto esto antes y cómo alguien no ha puesto los puntos sobre las IES antes. Esto ya sigue sucediendo desde una generación hasta otra, hasta que llegamos a una generación que en cuarto grado solamente alcanza el 2% de competencia académica en la materia de matemáticas. Y eso que no estamos hablando de inglés, que es la materia más difícil en Puerto Rico. Históricamente la más difícil es inglés. No estamos hablando de matemáticas, que es una mucho más básica, en el sentido de que se da en español, es una clase que a nivel elemental es muy tangible. Habría que preguntar a los maestros de matemáticas qué recursos tienen para dar estas clases. Pero en fin, o sea, aquí hay toda una crisis del Departamento de Educación. O sea, no es solamente el Departamento de Educación estatal, el federal también. Pero la estrategia con uno y otro no es la misma. Niños, a nivel estatal, a nivel del Departamento de Educación, hagan strikes, walks, que sean walks on. No exactamente walks out, walks on. Demuestre, estamos eligiendo caminar conforme a nuestra dignidad. Esto no nos detiene and we keep walking. As the dignified children we are, and you are not going to stop. Department of Education, you are not going to stop. Las faltas burocráticas del Departamento de Educación de Puerto Rico son muy crónicas también. Muy crónicas. O sea, aquí tenemos asuntos a dos niveles. Tenemos el asunto legal a nivel federal y el asunto estructural a nivel de educación estatal. Y sobre todo la situación con los estudiantes de educación especial es tremendamente grave. O sea, todos los estudiantes están en una situación de discriminación, pero en el caso de educación especial el asunto es especialmente grave. Esto necesita una estrategia de acción
en pro de la defensa de los derechos de los niños puertorriqueños a crecer digna y plenamente, con oportunidades de crecimiento equitativas. O sea, no se puede tolerar niños que se les niegue el futuro. Tú tienes derecho a convertirte en la mejor persona que puedas ser. Tú tienes derecho a una clase que sea conforme a tu capacidad cognitiva y a tu mejor desarrollo. Con los recursos, con los maestros, con un ambiente que no sea denigrante, con aire acondicionado, con los libros en las escuelas, que se te provean salones de tecnología, que se te provean recursos para desarrollarte cultural y creativamente y artísticamente también, conforme a tu cultura latina y bilingüe. O sea que tampoco se puede discriminar contra el Departamento de Educación Estatal ni contra los niños de Puerto Rico por ser bilingües. Eso podría corroborarlo, o sea, algún tipo de discriminación por ser bilingües, pero de momento se sabe, hay discrimen cultural y hay discrimen de segregación racial, de segregación económica. También se puede llamar discrimen por etnia. ¿Cuáles son las dos estrategias posibles, niños de Puerto Rico? Coordinarse, que sus padres se coordinen, recibir la ayuda apropiada. Si yo tuviese el GoAce Foundation, soy la primera en asumir esta llamada, aunque también es muy cierto que a todas luces la fundación de Bad Bunny tiene toda la capacidad de brindar apoyo económico para esto también. Se haría un caso federal de Children of Puerto Rico Bus Department of Education, DOE. No hay precedente legal, esto debe advertirse, de un caso legal en los cuales los demandantes sean Children of Puerto Rico. Sí hay casos legales, y hay muchísimos que dicen People of Puerto Rico Bus. No ha habido ni un solo caso a nivel de todo Estados Unidos, a nivel de todos los estados, que sea Children of California, Children of Florida, en este caso Children of Puerto Rico Bus Department of Education. Sería la primera vez, pero no, o sea, no tiene precedentes, pero no es imposible. Se reclamarían varias enmiendas muy importantes para cumplir con la ley, con la misma ley federal. Entre las más importantes, la equiparación de fondos IDEA para los niños de educación especial. Claro, esto tiene que ir acompañado de una reforma del Departamento de Educación de Puerto Rico. Y esto no va solo. Pero es aquí donde comienza el envisioning de Jesús Caridad. No debe verse como algo malo el tener que implosionar un departamento de educación. O sea, you grow or you blow. That's what we are talking about here. And maybe in this time for growing you need to blow. This means the whole Department of Education needs a restructuring. And this is a quite ambitious plan. ¿Por qué? Porque resulta que a nivel de todos Estados Unidos, el asunto de que los niños latinos están rezagados y hay toda una crisis en el sistema educativo porque los niños no están aprendiendo como se supone que aprendan, esto ya está. Tal vez no en niveles tan graves como en Puerto Rico, pero ya está. Y si se aprende a asumir un estilo que tenga growth plans, que integre growth plans, o sea, además de los academic progress, se integre el growthful progress, de tal forma que sea un meaningful learning, porque el meaningful learning no es el learning que sencillamente se memoriza para hacer una nota. Es un learning que te aplica a ti en la vida y que hace una diferencia en lo que tú puedes desarrollar para cumplir mejor tus sueños y para convertirte en la mejor persona que puedas ser. Esto requiere toda una reforma en la forma en que un departamento de educación se articula. Pero resulta que ya que hay que desmantelar el Departamento de Educación de Puerto Rico completo, de verdad, o sea, es que el desmadre del Departamento de Educación, que lo sabe, es tremendo. Pues aprovechenlo.
hagan serias reformas que pueden emularse en otros estados de Estados Unidos. Y eso no sería algo malo. Es decir, donde queda destrucción hay mucho potencial de crecimiento creativo e innovador. Sería incluso prudente de hacerse un approach como ese, hacer una excepción con el que lidere el Departamento de Educación para esa movida, para ese cambio, y declarar este secretario de Departamento de Educación va a tener un lapso de 7 años, no va a cambiar como excepción, para no ponernos a estar perdiéndonos en las transiciones políticas. Cosa que no debe suceder en este tipo de agencias que están enfocadas en crecimiento humano. Pero como excepción, o sea, todo eso requiere unos cambios muy a sistema, muy a nivel de poder de gobierno, o sea, integrar un poder formativo. Pero mientras tanto, por el interés de los niños de Puerto Rico que ya están en un nivel crítico, infrahumano de aprendizaje, esto es analfabetismo técnico, o sea, 2% de desempeño académico en matemáticas o sea, esto ya es una tragedia cultural. Esto no podemos esperar para lidiar con el asunto de los niños puertorriqueños. Esto tiene que atenderse inmediatamente. Se le puede dar la excepción a ese secretario. No sé quién es el secretario en estos momentos. No sé qué ideología tenga, no sé qué preparación tenga. Se puede escoger otro si ese no fuera. Se puede escoger un secretario de educación fraterno que se entienda que no, o sea, que tenga un claro perfil que no es partidista. Por ejemplo, la que escogieron como directora de la UPR resulta que es un corte partidista bien marcado. Eso no podría proceder como un director de departamento de educación fraterno. Se determina un secretario de departamento de educación fraterno con un poder ejecutivo de 7 años, y ese sería el que se encarga de hacer toda la formación del Departamento de Educación en un lapso de 7 años. O sea, no podemos permitirnos que toda una generación siga perdiendo el aprendizaje clave en edades claves, que después más adelante esos rezagos van a estar ahí. O sea, una vez que tú te rezagas en una etapa, es bien difícil compensar en la otra. No imposible, pero es difícil. Tremendamente más difícil. O sea, no podemos seguir dejando a los niños puertorriqueños perderse. Es una oportunidad. Y esto va muy dirigido a los niños puertorriqueños. Tienen en sus manos el cambio de Puerto Rico. Literalmente lo tienen. Pueden iniciar un Grow On Movement, y sería el primer movimiento a nivel de todo Estados Unidos comenzado por niños de primaria y elemental. Un movimiento que mueva a cambiar lo que haya que cambiar para poder crecer, creciendo juntos en comunión como la mejor persona que podamos ser. No queremos solamente budget charts, queremos growth plans. Díganselo al Departamento de Educación. Queremos estos growth plans. ¿Cómo vamos a cambiar esto? No nos conformamos con la mediocridad. No nos conformamos con la burocracia. No nos conformamos con que nos digan esto es la realidad. La mediocridad no puede ser normalizada como realidad cultural. Y el cambio está en los niños. No en los adultos, en los niños. Por supuesto necesitan el apoyo y la guía de adultos, por supuesto que sí. Pero los protagonistas son los niños, y es muy curioso, porque rara vez los niños son ubicados en una posición de protagonismo que conlleve un impacto social real e incluso histórico. Esto también tiene un potencial histórico muy evidente, que cambia la historia de Puerto Rico. Rara vez son niños a quien se les da esa oportunidad. Por esto que en estas circunstancias son los niños los que están en esa posición.
Porque a ellos es a los que se les está violando el derecho de equidad educativa y a ellos son los que les están segregando económicamente. No es lo mismo, a ver, esto ya se explicó, pero lo explicaremos en lenguaje sencillo, niños. En el Departamento de Salud hay unos servicios que se brindan a toda la ciudadanía y resulta que esos servicios también en Puerto Rico se pagan menos. Pero en el caso de esos servicios, vamos a decirlo de forma simple para que lo puedan entender, si un inmigrante en Estados Unidos quisiera recibir servicios médicos, no puede acceder a Medicaid con equidad. No puede. Medicaid, niños, es el plan médico del gobierno, el plan vital. Pero si un niño inmigrante que llega a Texas o a California, llega, es inmigrante, no tiene ciudadanía, a esos niños se les tiene que dar educación equitativa. Es ley. Y eso está bien hecho, niños. No crean que está mal hecho, está bien hecho, muy bien hecho. Muy bien hecho. Pero resulta, niños, que a ustedes por muchísimo tiempo se les ha estado negando educación igual, con fondos iguales a los niños de Estados Unidos, por razones que se llaman discriminación cultural o discriminación por etnia. Significa que a los niños puertorriqueños en la isla se les está discriminando sencillamente por ser puertorriqueños. En la isla. Así de simple. El mero hecho de que seas un niño en Puerto Rico significa que se te va a dar menos fondos, se te va a dar menos equidad y se te va a mantener en escuelas que son de condiciones infrahumanas comparadas con las de Estados Unidos. Eso de que no tengas libros, de que no tengas facilidad de computadora, que no tengas aire acondicionado, eso en Estados Unidos sería absolutamente inaceptable. Pero resulta que los niños puertorriqueños, como son demasiado pobres para demandar, demasiado pobres para hacer valer sus derechos, demasiado pobres para ser escuchados, pues eso lo han permitido por muchos años. Hasta aquí llegaron, niños, hasta aquí llegaron. Pídanle, niños de Puerto Rico, yo no sé cuánto yo pueda tratar en crear una fundación GOI para poder hacer esta función, pero si la pudiera formar, lo haría. Pídanle a Bad Bunny, al que adoran tanto, pídanle primero que por favor considere hacer música con un contenido culturalmente enriquecedor. Pero también pídanle que ya que tiene todo ese caudal de dinero que tiene bastante, por favor les brinde el dinero con su fundación Good Bunny Foundation para armar una defensa legal a nivel federal y poder presentar en la Corte Federal un caso de Children of Puerto Rico, niños de Puerto Rico, vs. Department of Education. ¿Qué significa esto, niños? Que ustedes estarían reclamando en corte al gobierno federal que tienen que cambiar la política de discrimen hacia los niños puertorriqueños. La tienen que cambiar. Esto es como que no es como que opcional a ver si quieren reconocer. No. Bajo ley tienen que reconocerla. Pero claro, este caso es, además de una gran oportunidad, niños, de que creen un movimiento llamado Grow On. En español eso significa crecer más o seguir creciendo. Significa, Grow On significa, esto que estamos proponiendo es para cambiar nuestra cultura y para cambiar nuestra historia. No nos conformamos con no seguir creciendo. Hemos logrado y vamos a seguir logrando. Tal vez, y esto es algo que en Estados Unidos no se valora mucho, tal vez los niños puertorriqueños, estimados niños, sí, están por debajo de la media académicamente. Esto no lo podemos negar. Sin embargo, niños puertorriqueños, ustedes tienen una conciencia social, una conciencia de justicia social mucho más aguda que estudiantes en Estados Unidos. Y eso es parte también de un progreso académico que es compatible con un Growthful Learning. Porque están
siendo conscientes de que lo que aprenden y lo que hacen en el aula tiene un impacto social real, como sería el comenzar un caso legal para detener la discriminación sistémica de Estados Unidos contra los niños puertorriqueños. Así que es Jesús Caridad quien hizo este envisioning. Se les exhorta a hacer un movimiento Grow On, un movimiento empezado por niños puertorriqueños, en el cual muestren al mundo que son llamados a crecer como la mejor persona que pueden ser y ningún departamento de educación puede impedirles ese derecho. Bajo ninguna circunstancia. Y van a enseñar a otros niños a que son también llamados a tomar acción en aquellos issues de sus comunidades que les impidan crecer como la mejor persona que pueden ser. No podemos ser una beloved community que sencillamente se conforma con lo que obstaculiza el crecimiento de todos, pero nadie quiere asumir la responsabilidad de cambiarlo. No hay que cambiarlo. Todo lo que nos impide crecer como la mejor persona que pueda ser, creciendo juntos en comunión, como beloved community, hay que cambiarlo. Hay que hacer un grow plan. ¿Cómo vamos a hacer esto? Sean realistas, niños puertorriqueños. No podemos pedir al Departamento de Educación un cambio inmediato radical en este mismo año. No se puede. Es que es un poco más complejo, niños. Entendemos la indignación de los niños que quieren educación de calidad ahora, pero esto tiene que hacerse de una forma estructurada. Pero si son capaces, niños, de hacer strikes y exigir al Departamento de Educación de Puerto Rico, nos tienes que mostrar grow plans para mostrar cómo se van a innovar y a mejorar las condiciones de las escuelas en un lapso razonable. Déjenlo claro. Aquí no estamos para estar tolerando mediocridad institucional, que también es negligencia institucional, by the way. Pero la mediocridad cultural se tiene que acabar. ¿Saben, niños, cuando ustedes escuchan a la gente diciendo, ay, bendito, qué pena? Es muy bueno tener compasión del prójimo. No crean que el ay benditismo no tiene su buen lado. Pero cuando el ay bendito se usa para negarse a asumir la responsabilidad de lo que se tiene que cambiar para poder crecer con una cultura más viva, eso es un ay benditismo que nos mueve a todos al retroceso, a la mediocridad cultural. Ese benditismo que es mediocridad cultural tiene que acabar. El ay bendito que es un gesto de sincera compasión, eso es algo muy noble y muy puertorriqueño. Pero el ay benditismo, que es sistematizar la mediocridad, no, eso tiene que acabar. Y comenzamos con el Departamento de Educación. Hagan strikes, pero háganlos pacíficos, niños. Pacíficos. Nunca somos llamados a la violencia. Los cambios que realmente transforman a las culturas son cambios que vienen de la paz y que generan paz. Nunca dejen que nadie les enseñe a tirar piedras contra los carros, a tirar piedras contra nadie, a gritar. No, creen carteles con obras de arte, hagan exposiciones de carteles de expresión civil. No hagan desobediencia civil. No, niños, ustedes son niños y necesitan hacerlo según su etapa de desarrollo. Hagan conciencia civil. Hagan expresión con carteles, con poemas, con canciones, incluso con trova, para los niños que tengan esa habilidad.
Hay tantas formas de conciencia civil, manifestaciones de conciencia civil. Hagan manifestaciones civiles, debidamente protegidos por sus padres y por aquellos que quieren lo mejor para ustedes, porque este es el mejor interés de ustedes. Ustedes tienen el derecho a brillar como la mejor persona que pueden ser. Y ningún departamento de educación puede negarles esa oportunidad de crecimiento de forma equitativa al resto de los niños. Y resulta que en el caso de los niños puertorriqueños, o sea, en el caso de los, para que entiendan algo muy importante, niños, en el caso de los Estados Unidos, resulta que, vamos a explicárselo de forma sencilla. Imagínense un dólar. Un dólar, por cada dólar que se gasta en un departamento de educación en los estados de Estados Unidos, más o menos 15 centavos, 20, viene del Departamento de Educación Federal. En el caso de Puerto Rico, vienen 60 centavos del Departamento de Educación Federal. Porque Puerto Rico es una región más pobre. No tiene tantos fondos como otros estados para compensar. Y a la misma vez que pasa eso, niños, resulta que el Departamento de Educación Federal les niega equidad de fondos. O sea que aquí hay, esto se llama segregación económica, niños. Cuando se les segrega civilmente, cuando se les segrega como sociedad por su pobreza, imponiéndoles pobreza, se les va a segregar económicamente. Intenté explicarlo simple, niños. Niños, ustedes tienen todo el potencial de crear un gran cambio en Puerto Rico y no solamente nos referimos al Departamento de Educación. Esto es algo que nadie vio. Esto se soñó anoche y sencillamente se lo vamos a explicar en la forma más sencilla. Esto no es, ni yo misma lo vi ayer, como un asunto de poder político. ¿Okay? Pero rara vez un niño tiene la oportunidad de hacer un impacto político como la que tienen ustedes. Resulta que las razones por las cuales se puede demandar al gobierno federal, ustedes pueden demandando al Departamento de Educación Federal, serían segregación económica, negación de oportunidades de crecimiento equitativas y discrimen cultural, étnico. Resulta que detrás de todo esto, y esto puede ser muy legalmente probado, hay una política colonial por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué significa eso de colonia? No sé si se los habrán explicado en la clase de historia o en la clase de estudios sociales. Significa que somos un territorio de Estados Unidos que no considera que seamos ciudadanos iguales, ni tenemos responsabilidades iguales también. Recuerden, niños, cuando hablamos de derechos también tenemos que hablar de deberes. Entonces, supongamos, niños, que tiene todo el potencial de que esto suceda. Supongamos, niños, que este caso llega a la Corte Suprema y resulta que se determina, y es bien probable que así sea, porque la evidencia está, que todas estas políticas del Departamento de Educación Federal se deben a que se está forzando una política civil colonial a Puerto Rico. Y se puede probar que esa política civil colonial está literalmente destruyendo a los niños de Puerto Rico, porque se les están negando las oportunidades de crecimiento que necesitan para crecer como ciudadanos dignos, libres, felices, plenos, con oportunidades equitativas de crecimiento. ¿Qué sucede, niños? Si la Corte Federal, la Corte Suprema determina que de hecho el colonialismo es lo que está causando esto, significa que la Corte Suprema va a tener que abolir el colonialismo. Y niños, eso significaría que ustedes estarían acabando con el colonialismo de Puerto Rico, cosa que ha sido el lastre social de nuestra cultura desde 1898 hasta hoy, 2025. Imaginen el cambio que estarían causando niños de Puerto Rico con un caso como este.
el impacto que están haciendo. Rara vez un niño tiene la oportunidad de hacer un cambio político como este, solamente por luchar con sus derechos. Estos son mis derechos, yo lucho con ellos, los estoy reclamando, me los tienes que cumplir. Y un niño tiene el deber cívico. Es verdad que un niño es un ciudadano que aún aún está en proceso de formación. No se le puede esperar el mismo deber cívico que un adulto, pero sí, dentro de la medida de lo que el niño puede servir, dentro de su edad, desde niños muy pequeños. Yo he tenido estudiantes de pre-kindergarten o kindergarten que ya tenían una conciencia cívica muy aguda. Incluso me recitaban el Pledge of Allegiance de Estados Unidos y yo misma no me lo sé, y yo como que wow, y en perfecto inglés. Niños, tal vez ustedes no puedan votar en un plebiscito donde se decida si Puerto Rico permanece como estado o como nación independiente, porque ustedes aún no están en edad de votar. Pero sí que son ustedes los que están en posición de acabar con la desigualdad y con el colonialismo en Puerto Rico. No son adultos, son niños. Qué curioso, ¿verdad? Cuando la gente intenta hacer cambios con incendios y con riots. Riots son como manifestaciones violentas en la calle, niños. Muy comunes en algunos movimientos en Estados Unidos, pero esto no sería un movimiento. Este Grow On Movement que ustedes están creando no es un movimiento violento, no es un movimiento para causar desestabilización civil ni desobediencia civil. Este sería un movimiento de conciencia civil, un movimiento cultural de conciencia civil. Todos somos llamados a crecer como la mejor persona que podamos ser y nosotros reclamamos nuestro derecho para crecer plenamente, libremente, felizmente y equitativamente. ¡Wow, niños! ¡Wow! La verdad es que tienen un potencial impresionante en lo que pueden hacer. Se les han negado oportunidades de crecimiento, pero por negárselas, ahora Dios les está dando una oportunidad de crecimiento que ningún otro niño en Estados Unidos tiene. El cambio que pueden generar al crear la conciencia civil que los adultos necesitan para entender